Estás 2 años en Santander y te marchas a los 2 años habiendo ganado la Copa del Rey en la última temporada, si no recuerdo mal, te marchas a Teucro. ¿Por qué Teucro? Bueno, a ver, yo estaba, fue un año, el segundo año de Santander no fue, mi feeling con Julián no fue especialmente bueno. Fue bastante duro conmigo. Bueno, ahora podríamos hablar de algo más, de otro tipo de situaciones, pero fue muy duro, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí que es cierto que ha cambiado mucho la historia y bueno, pues ahora estaríamos, se podría valorar de otra manera, pero en mi caso fue duro y no lo pasé bien. Entonces, bueno, cuando llegó la época de renovar, yo tenía contrato, además tenía un buen contrato. El club me respetaba mi contrato, incluso yo creo que me lo llegaba a mejorar. Y bueno, pues yo fui a ver a Julián y le dije, Julián, si quieres que yo continúe en el TECA, y dijo que sí. Entonces, bueno, yo automáticamente no me pareció honesto la respuesta de Julián porque yo entendía que después de lo que había sucedido en la temporada no estaba tan contento conmigo. O yo no estaba, o no habíamos hecho las cosas correctamente. En fin, entonces la contestación fue demasiado rápido al sí, ¿no? Entonces dije, bueno, pues yo en ese momento... Fíjate, te hizo el sí tan rotundo, te hizo desconfiar por el bagaje que tenías de la temporada, que entiendo que se tradujo en cuestiones de tiempo Sí, de juego. está claro. Yo, por ejemplo, si en ese momento me hubiera dicho, pues es que lo que has hecho no me ha gustado, porque no estoy contento con tu trabajo, porque, bueno, pues hubiera entendido todo lo que sucedió durante la temporada, ¿no? Y bueno, pues finalmente yo por eso tomé la decisión de irme. Aparte tenía una oferta, me llamó Fran Teixeira en ese momento, que yo acababa contrato. En aquel momento, cuando ibas a acabar el contrato, tenías llamadas de todo tipo y aunque el Teucro pudiera decir, bueno, pues a lo mejor el Teca no le voy a robar un jugador al Teca, pero en aquel momento el Teucro me ofreció la posibilidad porque iban a jugar Europa, iba a jugar titular, me ofrecía esa posibilidad y yo tenía que ponerme a prueba en un equipo, bueno, pues para bien o para mal, a veces tienes que ponerte a prueba y si funcionas, pues adelante, si no funcionas, pues a otra cosa, ¿no? Y siempre era un reto. Y era un proyecto muy ilusionante, me acuerdo que con el presidente, con Sixto, que además fue un presidente muy inexperto, pero entró en un proyecto muy atractivo de la ciudad, luego tuvo problemas económicos por esa inexperiencia, las cosas no fueron bien, pero bueno, fue un año precioso, yo lo viví feliz en Pontevedra. Al principio me costó un poco adaptarme, pero claro, y luego tener la losa del protagonismo, de responsabilidad de todo el equipo en una ciudad no era nada fácil, pero bueno, fue una educación y un momento muy dulce para mí. Además, eso me permitió ir a los Juegos Olímpicos de Atenas, de De Atlanta, Atlanta. en el 96. O Sí, sea, señor. gracias a ese riesgo que tomé de irme de primer portero, pues bueno, pues luego Fran Teixeira, que me ayudó muchísimo, pobre Fran, luego hablaba con Juan de Dios y le convencí, le explicaba todo lo que estaba sucediendo, cómo lo estaba haciendo, cómo estaba valorando la situación. Entré en la selección, fui a jugar en el 94, ya había empezado en la selección, pero bueno, mis apariciones en la selección eran esporádicas. Sí. Ese año en Navidades, pues fui a un torneo de la selección frente a Croacia en Sevilla, lo hice bien y bueno, pues luego eso me permitió ir a los Juegos Olímpicos de Atlanta por primera vez. Entonces, no tengo nada que decir. O sea, Teucro fue espectacular para mí. ¿Quién era el seleccionador en ese momento? Juan de Dios Román. Juan de Dios Román. Y coincides en Pontevedra antes de pasar a la Villa Olímpica de Atlanta, que tuvo que ser algo espectacular y nada comparable a lo que es hoy, supongo, o me refiero al ambiente. Coincides, entre otros, con Quique Domínguez. Sí, En Teucro. Quique luego fue el capitán del equipo. Uh-huh. Era el club de los capitanes, Quique Domínguez, estaba Gaby Benmodo. Y bueno, pues me ayudaron mucho. Quique en ese momento, bueno, pues Quique es un tío muy serio, ¿no? Pero era un tío muy reflexivo, pues muy calculador. Y prácticamente si hubiéramos
visto el futuro, seguramente hubiéramos detectado que tenía todos los rangos, todos los caracteres para ser entrenador en el futuro, ¿no? Y además, bueno, pues Quique había ese hermano de Juan, yo había vivido con Juan en Santander y bueno, pues todas las referencias eran buenas. Por eso, además, los Domínguez son 14 hermanos. ¿Solo? Entonces, lógicamente, yo en Pontevedra estaba súper bien acogido Arropado, claro, claro. por toda la familia Domínguez y ya digo, o sea, fue un año también con momentos difíciles porque nos eliminaron en las primeras de cambio en la Copa IHF frente al Electromos húngaro. En fin, bueno, pues, pero son cosas a las que tienes que disponer. Luego estaba Salva Esquer, que fue jugador de la selección, jugador valenciano, buenísimo también, que estuvo en Santander. Luego estuvo en Santander, estuvo en Pontevedra jugando con nosotros. En fin, Fernando Benés, Jordi Fernández, un jugador de Granollers también espectacular, extremo derecho, en fin, Chus Barbón. O sea, había jugadores, Belimir Rajic, o sea, jugadores, el equipo era un equipazo, sí, sí. Un equipo muy potente y bueno, pues fue una experiencia también de vida. Nos peleábamos en los futbitos. O sea, yo con Rajic teníamos unas discusiones tremendas porque era un ganador nato y bueno, pues ibas aprendiendo lo que era ser el gallo del vestuario, intentar tener que defenderte en un ambiente en donde te exigían una responsabilidad. Aprendiste mucho, entiendo. Sí, luego, bueno, pues económicamente el equipo tuvo dificultades y justo en ese momento pues llegó, de hecho jugamos la Copa del Rey, la jugamos en León y en ese momento pues vino Ademar León, que yo antes de irme a Pontevedra había estado hablando con ellos porque Manolo Cadenas quería ficharme para la Ademar y además Manolo tenía fama de buen formador de los jóvenes, ¿no? Endurecedor de los jóvenes, vamos a llamarlo así. Y en ese momento pues lo que pasa es que Ademar estaba casi descendiendo y ese año descendió. Entonces yo al final, entre la oferta de Pontevedra también y de oferta de León, pues lógicamente me fui a Pontevedra porque León no iba a jugar, no quería jugar en División de Honor Plata. Claro. Y bueno, pues estuve en Pontevedra y el año siguiente León volvió a insistir, una vez habían ascendido, porque al final no tuvieron que ascender, sino que compraron la plaza y se mantuvieron en la Liga Sobal. Y bueno, pues al final acabé recabando en León, donde estuve 4 años. Voy a romper o abrir un melón. ¿Qué tal Pontevedra y por qué es mejor Coruña? O sea, la pregunta, esto es, señores, es la típica pregunta de periodista, pregunta con respuesta. Exacto. O sea, no, es imposible decir algo porque diga lo que diga, la voy a cagar. No, en este caso, ¿qué tal Pontevedra? Ahora en serio, ¿y qué tal los alrededores de Pontevedra? Porque yo conozco sobre todo, más que Pontevedra capital, los alrededores, Sanxenxo, Grove, Marín, etcétera. Bueno, pues lo bueno que tiene un jugador nuevo en una ciudad es que llega un momento en que conoce mejor la ciudad que los propios de la ciudad, sí. porque tienes el interés de conocer y cada vez que tienes tiempo, pues te dedicas a visitar todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces estuve en Vigo, Santiago de Compostela, Villa García, Sanxenxo, bueno, pues toda esa zona la trillé en un año. Mi coche ese año acababa de cambiar de coche. ¿Qué coche? Ese año hice 50.000 kilómetros al coche. ¿50.000? ¿Con qué coche? Con un Toyota Celica. Muy rico, un Celica de mediados de los 90, un buen coche. Sí, bueno, yo siempre he sido un poco friki con los coches y bueno, pues era como algo que quería hacer y bueno, pues lo primero que conseguí pues es eso, es de alguna forma comprarme un deportivo y nada, lo disfruté, pero vamos, el primer año le hice 50.000 kilómetros. También hay que decir que tenía una novia en Santander que me obligaba a viajar a Santander puntualmente. Ahora se entiende todo. Pero bueno, a tu pregunta. Luego sí. He conocido Coruña. No voy a eludir. Ah, bien, no eludes. Bueno, bien. He conocido Coruña y es muy difícil comparar Coruña con Pontevedra porque son como una ciudad entrañable, cómoda, pequeña, adaptable a una capital como Coruña, donde, bueno, pues la zona céntrica es lo más parecido a Pontevedra. Pero no tiene nada que ver. Ahora ha crecido más, pero Pontevedra efectivamente a mediados de los 90 era una ciudad muy pequeña. 45.000 habitantes. Correcto.
Correcto. Contra los más o menos alrededor, quiero pensar, alrededor de 200.000 que tenía en ese momento La Coruña, pues... Y equipo de fútbol. Y equipo de fútbol, que eso... En primera. Y en auge, efectivamente, que eso hace mucho. Eso me lo contaba a mí un amigo mío que es percebeiro, Toñico Az, que desde aquí le mando un abrazo y un beso muy fuerte, tanto a él como a su mujer y a sus hijos. Me decía que él notaba en el precio de los percebes si el Depor había pasado de ronda en la Champions o no. Porque se consumían más, ¿no? Se consumía, debía ser, claro, que había más demanda. Si el Depor pasaba a octavos, el precio o subía o se mantenía, es decir, no bajaba. Bueno, pues esto era muy tan sencillo como que si ganaba el Depor había que comprar acciones de las empresas percebeiras. Claro, totalmente.